Aquí la información, los ministerios de Salud y Energía tendrán nuevas autoridades. Así es, Jaime Bernabé Erazo es el nuevo de Salud y la ministra de Energía, Inés Manzano, será reemplazada el 30 de abril. El presidente de la República lista los respectivos decretos y nombramientos. A través de sus redes sociales, el presidente Daniel Noboa anunció cambios en su gabinete ministerial. La cartera de salud ahora tendrá un nuevo titular. Se trata de Jaime Bernabé Erazo, médico cirujano, graduado en la Universidad de Guayaquil. Erazo tiene amplia experiencia en el sector administrativo de la salud. Fue director en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo y en 2024 fue designado como director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES. Sin embargo, duró 27 días en el cargo. El nuevo ministro reemplaza a la vicepresidenta María José Pinto, a quien el presidente Noboa le encargó las funciones de salud. Este no es el único cambio. El Ministerio de Ambiente y Energía también tendrá modificaciones. Inés Manzano, quien estuvo al frente desde febrero del 2024, dejará su cargo. Aún no se ha anunciado el nombre de la nueva autoridad, solo se conoce que los cambios se darán a partir del 30 de abril. En este tiempo se realizarán las operaciones necesarias para fortalecer la red eléctrica del país, anunció el primer mandatario. Durante la administración de Manzano entró a operar la hidroeléctrica Toachi-Pilatón, también la administración y recuperación del embalse de Mazar y después de 10 años, la entrega oficial de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair de parte de Sinohidro al Estado. Edison Saavedra, Noticias 7. El Sistema Nacional Interconectado refuerza su capacidad de generación con la incorporación de la central sopladora que aporta 487 megavatios de electricidad. Esta infraestructura es parte del complejo hidroeléctrico Paute. Hasta este domingo la cota del embalse fue de 2.138 metros sobre el nivel del mar. En este último fin de semana, la Corporación Eléctrica del Ecuador informó que terminó el cambio de una pieza de la unidad de generación 2 de la central sopladora que forma parte del complejo hidroeléctrico Paute. Esta unidad reparada genera una potencia de 162 megavatios. En conjunto, sopladora con sus 3 unidades aporta al Sistema Nacional Interconectado con 487 megavatios. El complejo hidroeléctrico Paute está integrado por las centrales Mazar, Paute Molino y Sopladora, que suman un total de 1.757 megavatios, aportando el 40% de la demanda nacional de electricidad. Hasta este domingo, la cota del embalse en Mazar se ubicó en los 2.138 metros sobre el nivel del mar, es decir, apenas a 15 metros de llegar a su tope máximo, que son 2.153 metros sobre el nivel del mar. Entre tanto, en la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, la expectativa se centra en que las lluvias sigan alimentando el caudal para que esta infraestructura complemente la generación de energía al país. Entonces, justamente estamos en una etapa de transición en la época lluviosa aquí en la cuenca del río Coca. Nosotros tenemos un canal de conducción que nos permite 222 metros cúbicos por segundo. Entonces, con eso nosotros incluso podemos empuntar a 1.500 megavatios. Para generar entre 1.000 y 1.200 megavatios, Coca-Codo Sinclair necesita captar caudales de alrededor de 200 metros cúbicos por segundo. La semana anterior, el caudal fue en promedio de 190 metros cúbicos por segundo. Javier Ceballos, Noticias 7. Y un acontecimiento de sangre en el propio puente de la ciudad de Guayaquil. Atención, sí, un video revela cómo un hombre se levanta del piso herido, estaba junto a su auto y parecería que esto forma parte de un crimen pasional. Puente de la Unidad Nacional, el escenario de este nuevo acontecimiento de sangre, ahora en el puerto principal. Este hombre tenía el arma, aparentemente sería parte de la Policía Nacional y al parecer también disparó a su esposa. Esto es lo que se investiga hasta el momento. Un acontecimiento a plena luz del día y que fue captado, como ustedes pueden observar, por una cámara que se ubica en el justo punto donde van ustedes a observar este desenlace que aparentemente tiene mucho de pasional.
El hombre, como lo veíamos, se fue de la escena del crimen y según la información que se maneja, se movilizó cerca de 30 minutos hasta Pascuales, donde después se quitó la vida. Allí tienen ustedes la escena de lo que pudo ser el principio y el final de lo que les estamos relatando. Y para esto vamos a contactarnos con Iván Casame, que tiene información actualizada de lo que está conmoviendo a esta hora al puerto principal. Iván, te saludamos desde acá, desde Estudios Centrales. Buenas noches, Iván. Actualización sobre esto que podría ser un crimen pasional. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Meche, Félix, amigos televidentes? Buenas noches. En efecto, en un inicio, porque esto se registró cerca de las 7 horas con 30 minutos, 7 horas con 40 más menos, que se reportó esta emergencia, y en un inicio se manejaba la hipótesis de que se trataría de un acto de sicariato por la forma como fue acabada con su vida esta funcionaria de la Agencia de Tránsito de Durán, una abogada, pero con el pasar de las horas y ya los videos que comenzaron a circular en redes, se observa que una persona de sexo masculino también está tendida en el asfalto y sangra a la altura del cuello, se levanta y toma un vehículo. Como les indicábamos, poco a poco se va esclareciendo esta situación y ahora podría tratarse de un posible femicidio en el que está involucrado un sargento de la Policía Nacional en servicio activo y la víctima una abogada, quien, de acuerdo a lo que ha señalado el comandante de la zona 8, general Walter Villarruel, consta como esposa, como cónyuge oficial en los registros de la Policía Nacional de este posible victimario, que a propósito de esto también luego de hacer este acto criminal tomó su vehículo, se dirigió hasta el sector de Pascuales, la zona de Asad Bucarán o el barrio Asad Bucarán, que está a unos 20 kilómetros más o menos del lugar y que son aproximadamente 23 minutos de viaje de acuerdo a lo que nos ha dado el Google Maps. Pero escuchemos lo que dijo el general Walter Villarruel, comandante de la zona 8 de la policía. Es decir, se había suicidado prácticamente luego del evento. Les puedo decir que como Policía Nacional del Ecuador, mientras se levantaba la información, la persona fallecida sería la señora Solange A., servidora pública que tiene funciones, o tenía funciones, mejor dicho, en la Agencia de Tránsito de Durán. Se ha verificado en los diferentes medios de comunicación de Policía Nacional, especialmente en el CIMNE 3W, ella consta en los registros de Policía Nacional como cónyuge del señor sargento Ecuador G., quien es el que había propinado los disparos a esta persona y luego se suicidó. En este momento nos encontramos nosotros, y nosotros como Policía Nacional también establecemos los trámites administrativos internos que corresponden. Observamos en estos momentos el lugar del crimen, el puente de la Unidad Nacional que conecta la ciudad de Guayaquil con también La Puntilla, también el sector de la vía San Borondón y más adelante también la salida hasta Durán. Hay un trayecto que más o menos 23, 25 minutos desde el momento, desde el lugar del crimen, precisamente en este puente, hasta llegar a Pascuales, donde sucede el suicidio. Allí tienen ustedes esta foto, obviamente con las características con las que se puede llegar al público y que confirman el suicidio que vendría a ser el agresor de esta abogada que ustedes están viendo también en la fotografía, todo a partir del puente de la Unidad Nacional y a este sitio que más o menos separa unos 30 minutos. Todo un acontecimiento luctuoso en la ciudad de Guayaquil. Lamentable, no sabemos las circunstancias, hipótesis alrededor de este crimen, pero es lamentable que se haya hecho a plena luz del día en el puente de la Unidad Nacional y que queden como víctimas dos personas, la una asesinada y la otra un suicidio dentro de esta relación, que estas dos personas, está confirmado, eran esposos.
Meche y Félix, también para comentarles que el alto oficial no entró en detalles para confirmar si el arma que utilizó el policía en servicio activo es la que le entregó el Estado para su trabajo. Aparentemente sería la pistola que utilizó para realizar este evento, que es catalogado como posible femicidio, y con la misma arma se habría quitado la vida en este sector de la SAD Bucarán, al interior de un departamento. Pues como lo dijo el general Walter Villarruel, los uniformados que llegaron para su detención escucharon una detonación de arma de fuego. Fue necesario llamar a elementos tácticos para que tumben la puerta, y al tumbar la puerta lamentablemente encontraron a este hombre sentado en la silla y ya sin vida. Otra cosa que hay que lamentar, la policía también confirmó que se quedan 2 menores de edad en la orfandad sin padre ni madre por este suceso, que aparentemente respondería a un crimen pasional. Dos casos de linchamiento popular se registraron el fin de semana en el sur de Quito. La acción de la policía impidió que los linchados sean quemados vivos. El primer caso se registró en Guamaní, barrio El Rocío. Hasta ese punto de la capital llegaron aparentemente 3 extranjeros a bordo de una motocicleta. Un vecino que bajaba por la calle fue abordado por los sujetos, a quien le quitaron el celular, pero al parecer los sospechosos no huyeron, seguían rondando por el sector hasta que la gente se convocó por el chat comunitario y salieron en auxilio. 2 fueron capturados y claro, recibieron una dosis de paloterapia. Sintieron la indignación del barrio. Fueron plenamente identificados por el perjudicado como los presuntos causantes del robo. La policía fue alertada del hecho. Los uniformados llegaron antes que les prendan fuego y les rescataron. El uno era menor de edad. Como indicio se encontró un arma de fuego tipo pistola y un terminal móvil que había sido sustraído. Otro caso se registró en el sector de la Marta Bucarán. 2 sujetos a bordo de una motocicleta estaban en las mismas andanzas. Le robaron a un señor que inmediatamente fue auxiliado por los vecinos. Al verse encerrados, los amigos de las manos largas buscaron escabullirse hasta que les botaron de la motocicleta. Uno fue capturado, a quien le dieron una lección que en su vida se imaginó. Otra vez la policía le salvó de acabar en llamas. El primero en el año 2022 por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. El 2024 por robo y por tenencia de armas. La motocicleta estuvo a punto de ser incinerada y al amigo le encontraron un arma de fuego. Iván Casamen, Noticias 7. Dos fosas comunes con cuerpos en estado de descomposición fueron descubiertos en la ciudadela Coral de Esmeraldas. El operativo de seguridad de la Armada del país intervino así en un sector estratégico aparentemente utilizado por los llamados tiguerones. En un operativo de gran magnitud, elementos de la Policía y de la Armada Nacional intervinieron en la ciudadela El Corral, sector ubicado al sur del cantón Esmeraldas y que aparentemente era bastión de una célula de un grupo armado organizado transnacional. En la zona ubicaron 2 fosas con cuerpos en estado de descomposición, evidencias de las actividades del crimen organizado. El sector era utilizado como refugio por una célula del grupo de delincuencia organizada Los Tiguerones. En el sitio fueron capturados 6 sospechosos y decomisadas algunas evidencias que estarían relacionadas con el hecho delictivo. Las autoridades informaron que los aprehendidos serán sometidos a las investigaciones respectivas para determinar su grado de participación en los delitos y buscar esclarecer las circunstancias que encierran el hallazgo de los cuerpos. Una motocicleta reportada como robada, 2 radios Motorola, 48 municiones, una escopeta artesanal, 2 teléfonos celulares y 2 fosas comunes. La Fiscalía y la Policía Judicial trabajan para avanzar en las pericias. Hasta el momento las autoridades no han precisado el número de cuerpos encontrados en las excavaciones. Con estas acciones, la Armada del Ecuador reafirma su compromiso con la lucha contra el crimen organizado, los grupos delictivos, organizaciones criminales y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en la frontera norte.
En este contexto, Esmeraldas será una de las provincias donde regirá el toque de queda decretado por el gobierno a partir del domingo 3 de mayo desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana del siguiente día. Iván Casamen, Noticias 7. Alias Tasmania fue capturado por el ejército ecuatoriano en la provincia de Los Ríos, donde comandaba diversos delitos. Tasmania era buscado por varios ilícitos tales como microtráfico, extorsiones y uso de explosivos. Una vivienda donde se escondía en la vía Juján-Babahoyo fue allanada por personal del ejército. Allí encontraron pasta a base de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, 2 artefactos explosivos y armas de fuego. No se ha revelado a cuál grupo de delincuencia organizada pertenece. Y desde el próximo 3 de mayo, en 9 provincias del país, regirá un nuevo toque de queda que incluye a Pichincha y Manabí, entre otras provincias. Según el gobierno, esta medida es por razones de seguridad para enfrentar a la delincuencia, al crimen organizado. Aquí el detalle de esta nueva restricción gubernamental. Por segunda ocasión en el año se aplicará el toque de queda en ciertas localidades del Ecuador. El presidente Daniel Noboa anunció en su cuenta de X que 9 provincias tendrán restricciones en la movilidad en horas de la noche. Estas son todas las de la costa, es decir, Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo, Los Áchilas, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y El Oro, Pichincha de la Sierra y Sucumbíos en la Amazonía. Además de 4 cantones de otras 3 provincias que también estarán bajo toque de queda y son La Maná en Cotopaxi, La Troncal en Cañar y Las Naves y Echandía en Bolívar. En los lugares mencionados la restricción se inicia a las 23 horas y finaliza a las 5 de la mañana del día siguiente. Para aplicar la medida, el presidente debe emitir un decreto ejecutivo el cual aún no se suscribe, pero según su anuncio, el toque de queda comienza a las 23 horas del domingo 3 de mayo, al retorno del feriado por el Día del Trabajador, mientras que pasadas las 5 de la mañana del lunes 18 de mayo, quedará sin efecto. Según el presidente, el gobierno tomó la decisión del toque de queda por los resultados que se obtienen a través del estado de excepción, que también rige sobre los cantones y las provincias seleccionadas, pero también por los operativos militares y policiales ejecutados en marzo durante el toque de queda en 4 provincias de la costa. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. No creía en nadie. Con machete en mano amenazó a todos los policías. ¡Bote el machete, bote el machete! No escuchaba las advertencias. ¡Bote el arma! ¡Bote el machete! ¡Bote el arma! ¡Bote el machete! ¡Bote el arma! ¡Bote el machete! Por varios minutos la situación fue muy tensa. ¡Bote el arma! ¡Bote el arma! Jesús, Misareto. ¡Bote el arma! ¡Bote el machete! ¡Bote el machete! ¡Bótalo! ¡Bote el arma! ¡Bote el machete! ¡Bote el arma! Le gritaron y le pidieron que baje el machete, pero nada. ¡Bote el arma! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Bote el arma! ¡Bote el machete! La policía realizó varios disparos para que deje el arma blanca. ¡Bote el arma! ¡Bótala al fuego! ¡Bótala al fuego! Pero este hombre no entraba en razón. Entre insultos y quejas fue inhabilitado. Señor, tire el machete a su lado. Tire el machete a su lado. No son ley, no son ley. Tire el machete a su lado. Tenga la firmeza, señor. No son ley, no son ley. Tenga la firmeza, señor. Boca palo, Misú. Lo brindaba el Ecuador. Caballero. Lo brindaba el Ecuador. Como la Policía Nacional. Tenga la firmeza. No lo busco. Mátame, pero mátame. Mátame. Al final dejó el machete y fue detenido, pero antes fue llevado a un centro de salud. ¿Por qué?
Bote el machete. Bote el machete para atención médica. Bote el machete. No lo boto nunca. Méteme un tiro, mátame. Bote el machete, señor. Sargento, no te llevas nomás. Bote el machete para atención médica. Bote el machete. Bote el machete para atención médica. Nada. Bote el machete para atención médica. Nada. Bote el machete, señor. Tenga la fineza, estamos hablando. No tengo que ganar a nadie. Aquí estamos armados, señor. Tenga la fineza, por favor. Tenga la fineza. Bótela por allá. Bótela por allá. Ya, bótela por allá. Sucedió en Pedernales este caso en la Ruta del Sol que conecta Esmeraldas con Manabí. Compadre, se mete. En la vía Loax Santo Domingo fue habilitada tras varias horas de cierre por el colapso del sistema de alcantarillado en el kilómetro 87 a la altura de Ayuriquín. La Prefectura de Santo Domingo realizó las instalaciones de la nueva tubería. Más de 20 horas duró el cierre de la vía Loax Santo Domingo, después de que un tramo del alcantarillado sufriera un colapso en el kilómetro 87 a la altura de Ayuriquín. Las fuertes lluvias provocaron que el agua sobrepase los límites de la tubería, provocando su colapso. Inmediatamente se dispuso el cierre de la vía, dejando al menos 20 vehículos atrapados, sin poder movilizarse. Ya con las primeras horas del día llegó la maquinaria pesada para levantar los escombros y avanzar con la reconstrucción de la alcantarilla. Estamos en este momento realizando el relleno y la compactación de todo el material, como ustedes ven en la parte posterior, con el mejoramiento. Después de esto ya empezaremos a trabajar, después de la compactación con el rodillo, empezaremos a trabajar con la capa de rodadura, con la base y el asfalto. Para la tarde de este lunes ya se instaló la nueva tubería y se retomó el caudal del río, que fue desviado para poder realizar los trabajos. Es necesario y es imperioso poder realizar la limpieza del cauce que está en la parte posterior de mi espalda, que en este momento tuvimos que encauzar la cascada por otro lado para poder trabajar. Una vez terminemos con la colocación, empezaremos con el trabajo del cauce y con la recolección del agua, que nos garantizará el funcionamiento estable de la alcantarilla. Una vez fijada la corriente del río y colocada la nueva tubería, para las 3 de la tarde la vía ya lucía así. Varios camiones de vehículos livianos ya lograron circular por el kilómetro 87 de esta vía que conecta Pichincha con la costa ecuatoriana. Edison Saavedra, Noticias 7. Desde su funcionamiento hace unos 3 años, el Metro de Quito no cuenta con un contrato de mantenimiento de su superestructura, mientras en el Consejo Metropolitano subsisten graves acusaciones en la administración. Hoy el transporte subterráneo se cerró por una incidencia técnica en el sistema de comunicaciones. En su momento ya advertían que no existe hardware ni software actualizado, que por lo tanto no existe mantenimiento ni soporte técnico. Esta sería la principal causa de los inconvenientes registrados en este medio de transporte subterráneo, que este lunes dejó de operar por completo hasta el mediodía debido a una incidencia técnica en el sistema de comunicaciones del puesto de control. Y resulta que además, de forma irresponsable, el alcalde Pavel Muñoz ha señalado que posiblemente sea un sabotaje. No se puede ir por la vida, ¿no?, tratando de echarle la culpa a otro de la incapacidad del propio alcalde de administrar el Metro de Quito. Desde el Consejo Metropolitano, los cuestionamientos apuntan a la falta de eficiencia en el proceso de la contratación que se inició en la actual administración municipal. La oferta que hace una empresa panameña de $10 millones menos del precio referencial, 72 millones a 62 millones, lo que significa 16% menos. Una oferta, si no temeraria, una oferta que hace sospechar. Dicha empresa integra el consorcio ferroviario Metro de Quito, al que fue adjudicado la semana pasada el contrato de mantenimiento, luego de 3 procesos fallidos. Pero deberá también cumplir con los requerimientos, entre ellos poner una garantía bastante mayor a lo normal, son más de $5 millones de garantía. Espero que no se caiga el proceso. Tengo conocimiento que el consorcio ha anunciado ya tener todos los habilitantes para poder firmarlo. Esperemos que así sea por el bien del sistema. Mañana está previsto que comparezca ante el Consejo Metropolitano el gerente del Metro de Quito para explicar lo sucedido. Anaís Estrada, Noticias 7. Lo cierto es que el Metro de Quito sorprendió hoy a los usuarios. Amaneció simplemente cerrado y así estuvo por más de 6 horas.
es el medio de transporte más moderno del país y su inhabilitación retardó actividades, servicios, al empezar la semana en la capital. Quito amaneció sin metro este lunes 20 de abril. Las 15 estaciones de este medio de transporte público subterráneo lucieron completamente cerradas. Quiero irme al sur y no hay, no sé qué es lo que ha pasado y a qué se debe esta situación, porque esto nunca debe parar. Cerca de las 8 de la mañana algunas personas consultadas recién se enteraban de lo ocurrido. Bajaron apenas unas pocas gradas de la parada La Carolina en el norte de la ciudad y al encontrarse con la puerta cerrada, retrocedieron sorprendidos. Semanas anteriores había problemas, igual en retrasos con las unidades en llegar, se demoraban. Un poco, la verdad que los últimos días sí he notado que ha ido incrementando el tiempo de espera, pero nunca antes había cerrado el metro de esta forma. Y no hubo personal del metro ni tampoco del municipio que diera información a los usuarios sobre esta suspensión temporal. Porque la verdad sí es un problema para todos los que usamos el día a día. En un comunicado publicado a las 5:30 de la madrugada, el Metro de Quito en su cuenta de X indicó que el cierre de su operación comercial se debió a una incidencia técnica en los sistemas de comunicación del puesto de control. Después de casi mediodía, un nuevo comunicado señaló que el metro empezó a funcionar de manera paulatina. La parada de la Cardenal de la Torre, donde yo siempre me bajo y subo, los carteles informativos no funcionan. No funcionan y eso está más o menos un mes. Alrededor de 170.000 usuarios se movilizan a diario por el metro de Quito, el medio de transporte que reduce el tiempo de traslado de sur a norte en al menos 30 minutos. Anaís Estrada, Noticias 7. Y bien, vamos a una parada del metro para actualizar la información. Justamente estamos en contacto con Edison Saavedra a esta hora para que nos cuentes, Edison, cómo está exactamente el movimiento en torno al metro, la utilización del mismo a esta hora. Edison. Buenas noches. ¿Cómo estás, Félix? Meche, muy buenas noches. Así es, tomamos el contacto. Son las 7:29 y les quiero mostrar cómo está a esta hora la situación del metro de Quito. Estamos nosotros en la parada de La Carolina, justamente en las intersecciones de la avenida República con la Eloy Alfaro, y ya vemos cómo varios ciudadanos están ya entrando justamente para hacer uso de este sistema de transporte. Vamos a tratar de conversar con algunos. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció a ti el cierre del metro hoy día? La verdad fue muy confuso, hubo muchos mensajes de se dañó el metro, no sabíamos información, mucha gente no revisa las redes antes de entrar al metro normalmente porque no pasan estas cosas, entonces mucha gente, o en lo personal yo me retrasé al momento de poder coger el bus, el metro en la mañana, entonces creo que crea un poco de inestabilidad y por eso fue mucha gente que estuvo muy molesta porque no hubo suficiente información antes de. Finalmente a esta hora ya está todo normalizado, es bueno para la ciudadanía. Sí, la verdad sí, porque te ayuda muchísimo. Hay mucha gente que va al sur, al norte, que regresa a sus trabajos y en la medida de tomar un bus o tomar el metro, la verdad mucho más fácil tomar el metro. Muchas gracias, muy amable por esas declaraciones. Así es, amigos, un completo caos se vivió este día, lunes 20 de abril, por el cierre del metro y vamos a tratar de conversar con otras ciudadanas. Buenas noches, mi estimada. Estamos en vivo para Ecuador TV. ¿Qué le pareció el cierre del metro de Quito hoy? Fue un caos total. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, la verdad, bastante complicado. Se alborotó toda la ciudad. Entonces sí deberían buscar una manera pronta de solucionar este problema. ¿Debería haber un plan B? Sí, deberían. Siempre deberían tener como que un plan de contingencia para este tipo de cosas. Muy amable, le agradezco mucho por esas declaraciones. Entonces, Meche, Félix, esta es la situación a esta hora de la noche y está todo normalizado. El aviso se dio a las 4 de la tarde con 37 minutos. Ya se dijo que todas las paradas del metro están completamente habilitadas. Ese es el reporte a esta hora de la noche. Ustedes continúan con más información desde estudios. Buenas noches. La diversión deportiva se convirtió en una completa tragedia.
como vemos, el conductor de este vehículo perdió pista y se llevó a todos por delante. Una persona de 25 años perdió la vida y 2 resultaron seriamente heridas. Por otro lado, el piloto y el copiloto no registraron heridas de gravedad. Esto sucedió el domingo en la etapa final del Rally Mina Clavero, Córdoba, Argentina. Tras lo sucedido, se neutralizó el tramo de choque, pero finalmente el evento deportivo se suspendió. El accidente reabre el debate de la falta de seguridades del rally. Y videos de seguridad revelan el momento en que la grabación de la serie colombiana Sin Senos, Si Hay Paraíso fue interrumpida por un ataque violento que dejó muertos y heridos. Advertimos que las imágenes pueden herir susceptibilidades. Esta parece una escena macabra de ciencia ficción, pero lamentablemente ocurrió en Colombia durante el rodaje de la 4ª temporada de Sin Senos, Si Hay Paraíso. En imágenes captadas por cámaras de seguridad, queda registrado el momento en que un trabajador de la serie colombiana es atacado por la espalda por un sujeto que cargaba un arma blanca. El agresor, identificado como José Cubillos, atacaba de manera precipitada a la víctima. En los exteriores del set se vivieron momentos de desesperación, hasta que el atacante fue acorralado por miembros de seguridad y trabajadores de la serie, los cuales reaccionaron violentamente, propinándole una paliza al sujeto, mismo que terminó en poder de la policía. El suceso, que generó pánico en el centro de Bogotá, dejó un trágico saldo de muertos y heridos. Producto de esta riña pierde la vida 3 personas, entre ellas el agresor y 2 víctimas. Asimismo fueron capturados 4 personas que quedan a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Victimario causa heridas a 2 personas más. Las 2 víctimas, que pertenecen al proyecto Sin Senos, Si Hay Paraíso, responden a los nombres de Henry Benavides, de 45 años, y Nicolás Perdomo, de 18 años. La pérdida de los 2 miembros de la producción dejó varias reacciones de lamento, entre esas la de la actriz Carmen Villalobos durante el evento Premios India Catalina. Mi pensamiento, mi corazón, mi energía están con las familias de mis compañeros de producción. Frente a este hecho de sangre, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, descartó que se haya tratado de un hurto o un caso de sicariato. Se trata de una agresión de una persona que tiene una situación, al parecer, médicas y de salud mental, que eso obviamente hace parte también de la investigación. Un ataque que no solo generó minutos de desesperación en la capital colombiana, sino que también dejó al equipo de Sin Senos, Si Hay Paraíso en un escenario de duelo. Eric Barrera, Noticias 7. Un ex veterano de guerra disparó dando muerte a 8 niños, 7 de los cuales eran sus propios hijos. Esto en el estado de Luisiana, en Estados Unidos. Es una de las peores masacres de los últimos 2 años en este país. El exmilitar estadounidense Shamar Elkin tenía problemas mentales y terminó matando a 8 menores de entre 8 y 14 años. 7 eran sus hijos. Lo hizo disparando en 2 viviendas de la ciudad de Cerevepo, del estado de Luisiana.
También hirió a 2 mujeres e intentó huir robando un auto, pero la policía lo abatió al ofrecer resistencia y no detenerse. De las primeras investigaciones se establece que el último contacto telefónico del parricida fue con sus padres. Les dijo que iba a quitarse la vida porque hay quienes no pueden escapar a sus demonios. Esta masacre es la más grave de los 2 últimos años en Estados Unidos. La policía amplía las investigaciones. Félix Narváez, Noticias 7. Y el Japón podría enfrentar un sismo de gran magnitud, según alertan las autoridades este lunes, luego de un primer terremoto de 7.7 grados en la escala Richter y la posterior alerta de tsunami. En esa nación, los movimientos telúricos son comunes. Las olas en Japón no llegaron como se esperaba y la alerta de tsunami fue levantada horas después de que el mar no superara los 80 centímetros al romper contra las costas del norte del país. Eso sí, en la región de Hokkaido había temor por el comportamiento del océano y los pescadores fueron evacuados. También se exhortó a la población a buscar zonas elevadas por si llegaba el maremoto. Sin embargo, las autoridades niponas no levantaron del todo la alerta. Primero, porque se confirmó que el sismo de este lunes tuvo un epicentro a 10 kilómetros de profundidad y su magnitud se elevó de 7.4 a 7.7 grados en la escala de Richter. Pero además, la mayor preocupación es porque pronostican con alta probabilidad un terremoto de 8 grados o más durante esta semana. En todo caso, por el momento los resultados no muestran efectos considerables. No hay víctimas mortales, tampoco casas destruidas y tan solo una persona resultó herida. La mayoría de videos que circulan en redes sociales y que impactan por la fuerza del movimiento telúrico no son actuales, sino del 2024 o del devastador sismo de 9 grados del 2011 y que en esa ocasión estuvo acompañado de un tsunami, el cual cobró la vida de al menos 18.000 personas. Japón es un archipiélago de islas, ubicada sobre el cinturón de fuego del Pacífico y que al año registra un promedio de al menos 1.500 movimientos telúricos. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Se estrelló contra el marcador electrónico del estadio. Un paracaidista perdió el control y fue a dar en una zona de riesgo en la parte alta del estadio de Virginia Tech en Estados Unidos. Se vivieron varios minutos de tensión, pero finalmente fue rescatado y con buen estado de salud. Sucedió el sábado previo a un cotejo deportivo. Novedosos planes de crédito hipotecario como el llamado Miti Miti abren nuevas expectativas para muchas personas. Así es, las bajas tasas de interés y los plazos de pago son muy atractivos para quienes hacen nuevos planes de vida. Les presentamos la primera entrega de nuestro especial semanal, Mi Casa Propia. Usted puede comprar su casa propia nueva. 3 bancos y 2 mutualistas ofertan el programa Miti Miti. Se trata de un crédito hipotecario que es subsidiado el 50% por el Estado y la otra mitad cubre el cliente. Así la tasa de interés es máximo del 4,99% anual, frente a una tasa promedio de 9,36% anual, que es la que se cobra en la banca privada sin el subsidio. El crédito se puede pedir en los bancos Pichincha, Rumiñahui y Pacífico, también en las mutualistas Azuay y Pichincha. El cliente debe pagar una entrada del 5%. La deuda puede cancelarse de 25 a 30 años plazo. Tengo ahorros para mi casa propia. ¿Cuándo debería hacer un préstamo a largo plazo?
Puede convenir siempre y cuando tengas la oportunidad de aportar al capital para minimizar el impacto del costo del crédito, que esa es una de las alternativas que sí permite este crédito. Aplica para los siguientes proyectos habitacionales: vivienda de interés social avaluada hasta $85,796. Vivienda de interés público no puede superar el valor de $110,378. Deben estar calificadas y registradas por el Ministerio de Infraestructura y Transporte. Que tenga todos los permisos, todo tiene que estar en regla, obviamente, cumple con estándares de dignidad, de calidez. Por ejemplo, si usted está interesado en adquirir una vivienda de interés público valorada en $90,000 menos el 5% de la entrada, que equivale a $4,500, el crédito hipotecario se baja a $85,500. Por este monto, a una tasa de interés de 4,87% que ofrece el Banco de Pichincha, usted debe pagar una cuota de alrededor de $550 a 25 años plazo. Pero el total a pagar será $165,000, que incluye el capital principal, $85,000, más casi la misma cantidad en intereses acumulados durante las 3 décadas, $63,000, y el seguro de desgravamen, $6,000. Tiene que estar dentro de un conjunto porque esa es la característica para poder construir este tipo de viviendas, que también tiene amenities interesantes. Hay muchos de esos que tienen canchas, tienen piscina en algunos casos. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIES no está dentro del programa Miti Miti, aunque oferta el crédito hipotecario Credicasa con una tasa de interés histórica del 2,99%. En una segunda entrega le contamos cuál es el monto máximo de financiamiento y a quienes les conviene acceder a la hipoteca. Anaís Estrada, Noticias 7. Atención a esto, el Ejecutivo ya tiene luz verde para emitir un decreto solicitando al Consejo Nacional Electoral la convocatoria al referéndum que modificaría las facultades de designación del Consejo de Participación, pasándolas a la Asamblea Nacional. Un cambio constitucional largamente debatido y esperado. Las etapas formales van cumpliéndose. El dictamen de constitucionalidad para convocar a un referéndum que replantee las funciones del Consejo de Participación Ciudadana ya fue publicado en el registro oficial. Ahora ya dependerá de la Presidencia de la República que publique el respectivo decreto ejecutivo para que, por intermedio del Consejo Nacional Electoral, se llame a elecciones para que los ciudadanos se pronuncien en las urnas. Si los ecuatorianos deciden acoger la propuesta presidencial, será la Asamblea la que designe a las autoridades de los organismos de control. El Consejo de Participación Ciudadana ha perdido su horizonte, ha perdido también su calidad de consejeros. Se ha evidenciado que es una institución en donde dictamina su propia normativa, que quienes son los consejeros no pueden ser parte de ningún partido político, y desde allí se ha boicoteado el proceso de la participación ciudadana. El artículo 106 de la Constitución establece que una vez que el Consejo Nacional Electoral conozca la decisión del jefe de Estado, convocará en el plazo de 15 días a referéndum o consulta popular, que deberá efectuarse en los siguientes 60 días. Si la intención del Ejecutivo es empatar este referéndum con las elecciones seccionales, el decreto ejecutivo deberá emitirlo en julio o a mediados de agosto para cumplir los plazos. Esa facultad nunca debió haber salido de la Asamblea. Todas las democracias racionales del mundo, todas las democracias decentes del mundo, tienen como designación la función legislativa de las autoridades de control. El Consejo de Participación Ciudadana no ha cumplido su misión constitucional y legal de darle al país autoridades de control a tiempo y bien. Entonces, en cualquier Estado democrático en donde las condiciones republicanas se cumplen, es el Parlamento el encargado de nombrar. ¿Que quieren hacer un procedimiento con veeduría ciudadana? Muy bien, perfecto, adelante, vamos. Si en el referéndum hay una decisión contraria a la propuesta del Ejecutivo, se mantendrá el mismo sistema, es decir, el Consejo de Participación Ciudadana seguirá con los procesos de designación de las autoridades de los organismos de control y del Estado. Javier Ceballos, Noticias 7.